¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal Excel aplicado. Vamos a continuar con la serie de clases acerca de las condicionales que recién acabamos de iniciar en nuestra clase pasada. Si no han visto las bases acerca de las condicionales o la clase pasada, los invito a que revisen el video anterior acerca de estas condicionales. Y bueno, el día de hoy vamos a ejemplificar un poco más a detalle lo que son las condicionales. En la clase pasada hablábamos de la función si, es propiamente la base de todas estas condicionales. Y bueno, vimos cómo funciona, vimos qué es lo que hace, que obviamente evalúa unas condiciones. Si se cumple o no se cumple una condición, pues hace lo que nosotros le pidamos que haga dependiendo del caso. Y bueno, para que quede un poco más claro, traemos el día de hoy un ejemplo práctico que bien puedes encontrarte en la práctica laboral, sin duda alguna. Y bien, te platico. Tenemos una tabla aquí con un listado de tareas cualquiera. Tenemos un estatus, digamos, de progreso, en el que vamos a poner si la tarea ha sido iniciada o no. También vamos a ver la prioridad, vamos a tomar en cuenta la prioridad de cada tarea, si es una prioridad alta, media o baja, son las tres opciones. Cuánto dura hacer esa tarea, por ejemplo, aquí en este apartado dice actualizar inventario. Bueno, esa tarea nos va a durar 3 días, o nos va a llevar 3 días en hacerla. Y tenemos fecha de inicio programada, eso quiere decir cuando pensamos iniciar esa tarea, y así con cada una de las tareas. Son 10 tareas en total. Este ejemplo te sirve para priorizar, por ejemplo, las tareas que sean o estén atrasadas y que necesites a lo mejor reprogramar, o aquellas tareas que necesites darle prioridad porque pues su fecha límite está cercana, o a final de cuentas el objetivo o el para qué lo uses pues depende de ti, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Y vamos a comenzar con, bueno, si tú te fijas, vienen dos columnas en blanco correspondientes a la fecha de programación de finalización y a la fecha máxima. También por acá viene una columna en blanco que se refiere al estatus, y es justo donde vamos a implementar aquellas condicionales para que tú veas cómo se aplican. Primero vamos a poner la fecha programada de finalización. Esta no va a llevar condicionales por el momento. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es sumarle a la fecha de inicio la cantidad de días que nos va a llevar cada una de las tareas, es decir, la fecha de inicio más los días que me va a durar hacer esa tarea, ¿no? Entonces, si la fecha de inicio está programada para el día 22 de septiembre, pues la fecha programada de finalización será el 25 de septiembre, ¿no? 3 días después. Esta fórmula la copiamos hacia abajo, hacia todas las demás fechas o todas las tareas, y ya obtenemos nuestra fecha programada de finalización para cada tarea. Puedes copiar la función, puedes arrastrarla, o como lo hice yo, puedes posicionarte en este recuadro, en este cuadrito que aparece en la esquina cuando el cursor se vuelve una cruz negra, dar doble clic y se arrastra en automático, o se copia la misma fórmula hacia abajo. Y bien, la fecha máxima vamos a establecerla, y es aquí donde vamos a empezar a utilizar condicionales. Tenemos tres opciones. Bueno, vamos a definir la fecha máxima de acuerdo a la prioridad. ¿A qué se refiere la fecha máxima? Bueno, se refiere a que yo tengo la fecha programada de finalización, y de acuerdo a eso voy a evaluar si es una prioridad alta. Voy a ponerle aquí que tengo que finalizar esa tarea el día exacto de que está programado, ¿no? En cambio, si tengo una prioridad media, pues a lo mejor le puedo dar un día más de holgura, ¿no? Es decir, en lugar del 30 de septiembre, bueno, a lo mejor puedo terminar el 1 de octubre, ¿no? La tarea. Si es una, como en este caso, una tarea baja, pues a lo mejor le puedo dar 2 días de holgura, ¿sale? Entonces, para eso vamos a utilizar las condicionales. Entonces, lo primero que vamos a evaluar, vamos a utilizar nuestra función si, como lo habíamos visto, y vamos a colocar nuestra primera prueba lógica, ¿sale? Y le vamos a decir que si esta celda donde está la prioridad es igual a alta, si es alta, si es verdadero ese caso, vamos a indicarle que la fecha máxima sea la misma que está programada, es decir, que no tenga nada de tolerancia, nada de holgura.
En caso contrario, si la prioridad no es alta, es decir, si es falso, vamos a evaluar entonces si la celda D4, la misma D4 que estamos analizando, es igual a media. Si no es alta, pues no, entonces puede ser media o puede ser baja. Entonces, ¿qué pasa si es media? Pues a lo mejor vamos a ponerle aquí que es G4 más 1. Eso quiere decir que vamos a darle un día más de tolerancia a esa tarea, en caso de que sea prioridad media. Pero ¿qué te pasa si no es ni alta ni media? En ese caso sería un valor falso, ¿no? Porque no sería alto ni medio. Entonces, ¿qué puede ser? Pues baja. Entonces, ahora vamos a evaluar con una función anidada más si esta es igual a baja. ¿Qué va a pasar si es igual a baja? Entonces, vamos a decirle que le dé a nuestra fecha programada de finalización 2 días más. Recuerda, en este caso nosotros tenemos tres opciones. Puede ser alta, puede ser media o puede ser baja. No tenemos ninguna otra opción, por lo cual en teoría no es necesario indicarle a la función que haga si el valor es falso. Es decir, si ninguna de las tres se cumple, ¿ok? Porque estamos suponiendo que siempre se tiene que cumplirse, que siempre tiene que haber un dato ahí, ya sea alto, medio o bajo. Vamos a darle enter. Muy importante, aquí me olvidé. Como les había comentado, recuerden cerrar los paréntesis. La misma cantidad de paréntesis que habían abierto es la misma cantidad de paréntesis que van a cerrar para que la función, la fórmula funcione. Bien, ya tenemos aquí nuestro resultado. Fíjense cómo en este caso nos puso un número, porque bueno, nosotros estamos utilizando una función aritmética, la cual es sumar, ¿no? Para que a nosotros nos aparezca en formato de fecha, pueden ser de dos formas. La más rápida y sencilla es irnos al apartado de inicio, en la pestaña de inicio, en los formatos de número, cambio del formato de número y colocar y indicar que se trata de una fecha corta. O bien podemos dar clic derecho sobre la celda, irnos al formato de la celda y buscar la opción que dice fecha para cambiar esa parte, ¿no? Esta es una de las opciones. La otra opción puede ser agregar, que es un poquito más complicada, pero también funciona. Agregar a nuestra función al inicio una nueva función, la cual es la función texto, en la que le vamos a decir que toda esta función que nosotros tenemos aquí es nuestro texto, ¿sale? Es el valor, corresponde al valor, toda la función que ya teníamos, y a esa le vamos a dar el formato de día, mes y año, con ese formato. Esa es otra forma de dar respuesta o de modificar. ¿Cuál es la ventaja de una? ¿Cuál es la ventaja de otra? Pues depende de la necesidad. Es probable que de una forma yo, al copiar la fórmula en las celdas de abajo, tenga que volver a hacer o a cambiar el formato de la celda, y con esta función de texto pues ya no va a ser necesario, porque la función misma le está indicando el formato, lo cual pues indica que nada más me resta como copiar y pegar la fórmula hacia abajo. Y de esta forma ya tengo la fecha máxima en la que yo voy a necesitar a realizar la tarea. Por ejemplo, actualizar el inventario es una prioridad alta. La fecha de inicio es el día de hoy. Ustedes se fijan, aquí está la fecha actual. Y me lleva 3 días, ¿sale? Pero como es una prioridad alta, yo necesito terminarla en esos 3 días. No tiene holguras. Si ustedes se fijan, fecha máxima no tiene, porque yo necesito terminarla ese día por ser una prioridad alta. Caso contrario, la revisión de seguridad, por ejemplo, es una prioridad media. Está programada para el 28 de septiembre y me lleva 2 días, entonces la fecha de finalización es el 30, pero como es una prioridad media, tengo un día más para terminarlo, es decir, la fecha máxima, que es el 1 de octubre. Y por acá tenemos una que es prioridad baja, nos lleva 4 días, que es auditar el inventario. La fecha programada de finalización es el 11 de octubre, pero como es baja, tengo 2 días más para terminarla, es decir, la fecha máxima es de el 13 de octubre, de 2 días más. Para eso nos funciona. Ahora bien, vámonos a poner las fórmulas en el status. Para el status vamos a tener 3 opciones. Lo voy a mostrar por aquí abajo. Para el status vamos a tener 3 opciones, y aquí es donde vamos a evaluar la fecha programada. Si es que la
tarea está retrasada o si es que la actividad está en tiempo o necesita ser reprogramada. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es la condición? Bueno, existen tres opciones. Si la fecha programada es mayor al día de hoy, es decir, es posterior, pues quiere decir que está on time, ¿no? Entonces, si la fecha de inicio, ¿sale?, que es esta, es mayor a hoy, a la fecha actual, entonces estamos en tiempo. Si la fecha de inicio es igual al día de hoy, entonces es una prioridad porque necesitamos comenzarla ya, ¿sale? Estamos a tiempo todavía, pero estamos a poco de estar retrasado, ¿no? Y si la fecha de inicio es menor al día de hoy, quiere decir que ya está retrasada. En ese caso vamos a poner reprogramar. Ahora sí, vámonos a formular esto que tenemos aquí. Lo quise poner aquí para que sea un poquito más fácil de comprender. Y vámonos con la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Si la fecha de inicio es mayor al día de hoy. Si ese es el caso, vamos a poner entre comillas, recuerden que la actividad está en tiempo. Si no, es decir, si no es la fecha de inicio mayor a hoy, pues entonces vamos a evaluar la siguiente, que es si fecha de inicio es igual a hoy, pues entonces va a ser una prioridad. ¿Y qué pasa si no es ni mayor ni es igual? Bueno, pues entonces debe de ser menor. Entonces vamos a evaluar ahora la tercera opción, en donde la fecha de inicio es menor al día de hoy. Y si ese es el caso, vamos a ponerle reprogramar. Cerramos paréntesis, recuerden cerrar la misma cantidad de paréntesis que abrieron. En este caso abrimos 1, 2, 3, pues cerramos 1, 2, 3. Como les comentaba anteriormente, no es necesario en esta ocasión tampoco definir qué pasa si ninguna de estas tres se cumple, porque forzosamente estamos dando por entendido que tiene que cumplirse una de las tres. No puede tener otro dato diferente, o es mayor, o es igual, o es menor. Por eso es que no estamos indicando el argumento de falso, es decir, ¿okay? No le estamos diciendo que haga si fuera falso. Puede darse el caso en que si lo necesiten, bueno, entonces tendrían ustedes que colocar el argumento o la acción, la consecuencia, cuando todos estos argumentos son falsos, ¿sale? En este caso no es necesario. ¿Bajo qué condiciones sería necesario? Bueno, a lo mejor si aquí no hubiera nada, si aquí no hubiera una fecha, nos está indicando, por ejemplo, reprogramar, lo cual pues no es cierto porque ni siquiera hay algo, no hay ningún dato. Ya tenemos aquí nuestra prioridad. Si ustedes se fijan, nos está marcando prioridad porque el día de hoy es igual a la fecha de inicio. Basta con que nosotros copiemos y peguemos la función hacia abajo y nos da en este caso un dato erróneo, y lo hice así para darles un ejemplo y para pedirles que tengan cuidado. Ustedes se fijan, en todas me está diciendo que reprograme la fecha. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no fijé las referencias. Si ustedes se fijan, la primera función está correcta, está evaluando la fecha de inicio y la fecha de hoy, pero a partir de la segunda está evaluando la fecha de inicio contra el título de la columna, la fecha de inicio contra la primera celda dentro de la tabla, lo cual pues es totalmente equivocado, ¿no? Lo que tengo que hacer ahí es fijar la referencia. ¿Cuál voy a fijar? Voy a fijar la referencia de la fecha de hoy porque es contra la que voy a evaluar siempre. ¿Cómo fijo la referencia? Colocando el signo de pesos antes de la columna y antes de la fila, en este caso. ¿Ok? Más adelante veremos cuáles son las opciones para fijar referencias. Y bueno, copiamos ahora y pegamos solo la función. Y listo, ya tenemos nuestra fórmula bien estructurada, y la cual nos está indicando si la actividad está en tiempo o hay que reprogramar. Pero en ejemplo, en este caso, la fecha de inicio es el 20 de septiembre, ya es una fecha pasada, entonces tenemos que reprogramar. Ok, y bueno, con base a esto pues ya nosotros podemos hacer algunos cambios en la fecha programada, como aquí lo indica, reprogramarla. Por ejemplo, a lo mejor esta está vencida, bueno, pues a lo mejor tengo que ponerla para el día de mañana. Si yo hago eso, se actualizan las fechas con respecto a la prioridad y se cambia el estatus a on time. Otra situación aquí
es que el día de mañana, por ejemplo, si yo guardo este archivo así tal cual está, lo abro el día de mañana, pues la evaluación que me va a ser un poquito equivocada, puesto que la fecha no se actualiza sola, en este caso como la tenemos ahorita. ¿Qué podemos hacer para que se actualice sola? Pues únicamente podemos poner la función hoy, así de simple, entre paréntesis, sin nada dentro del paréntesis, y con esto basta para que nosotros cada que abramos el archivo se nos actualice con la fecha actual, y con esto toda mi tablita me va a funcionar y se va a actualizar, y los status se van a estar mostrando como debe de ser, ¿no? De una forma actualizada. Hasta aquí el día de hoy. Vamos a dejar la clase, esta segunda clase o esta segunda parte acerca de condicionales. Vamos a retomar este mismo ejemplo en la siguiente sesión para comenzar a ver algunas otras funciones relacionadas con esto, que son los operadores logísticos y la función si.conjunto. Asimismo la diferencia entre ellos, ¿no? Y bueno, si te ha gustado el video, te pido que des like, te pido que compartas. No olvides suscribirte, no olvides visitar la página excelaplicado.com, en donde encontrarás mucho más contenido. Por ahí visita el blog, donde estamos subiendo artículos interesantes. Déjanos saber tu opinión. Visita la página de descargas, en la que encontrarás plantillas totalmente gratis. Y bueno, síguenos para más contenido. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.